inesperada un poco del licenciado Pedro Miguel, de la jornada. No, correcto. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Me disculpo, yo habría tenido que estar ayer aquí, pero estoy con una infección terrible. El tráfico estaba muy pesado y me tuve que regresar a casa porque me sentía muy mal. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que me he venido haciendo que quizá puedan dar un contexto histórico e internacional a esta lucha en la que ustedes están, a esta gesta ciudadana que está marcando la historia del México inmediato y que la marcará a futuro. Me parece, compañeras y compañeros, que la historia no empieza en México. Esta historia que estamos viviendo ahora empieza en Estados Unidos. Empieza en Estados Unidos a principios de los años 80 del siglo pasado, en el marco de un reajuste en la relación entre los patrones y los asalariados de Estados Unidos. Los patrones están en una crisis, están acercándose a una crisis, y siempre que se acercan a una crisis, pues ven la forma de ajustar, ven la forma de apretar la tuerca por donde se pueda, y entonces se ven en la necesidad de decirle a los asalariados de Estados Unidos que les tienen que recortar derechos, que les tienen que recortar conquistas y que les tienen que recortar salarios. ¿Y cómo argumentan esto? Pues es muy difícil argumentarlo sin crear en Estados Unidos un grave conflicto social. Entonces se les ocurre, bueno, pues vamos a decirles que si no aceptan el trato, pues nos llevamos las fábricas. Gracias, compañero. Pues nos llevamos las fábricas a otro lado. Y entonces allá se empieza a urdir el Tratado de Libre Comercio. Se firma muchos años después, es decir, esto, les platico un poco el origen, ¿no? Se firma años después y cuando se firma, la burguesía de Estados Unidos le plantea a la burguesía mexicana: mira, tienes que insertarte en lo que ahora se va a llamar la economía global. Tienes que participar en los mercados mundiales. Y la burguesía mexicana dice, bueno, muy bien, nada más que ¿cómo le hago? Mi industria es ineficiente, he vivido en una economía protegida, ¿cómo me inserto en los mercados mundiales? Y bueno, la solución más fácil, más clara, más inmediata es, pues vamos a exportar fuerza de trabajo. Es un gran producto de exportación. Nos complementan las exportaciones petroleras, que ya venían siendo sobreexplotadas de una manera insensata. Es decir, ya se estaba vulnerando el principio de que el petróleo debía servir para el desarrollo nacional y se estaba usando para financiar al Estado, valga decir, para financiar las corruptelas de la burocracia gubernamental. Tenían entonces las exportaciones petroleras, el turismo, que siempre ha estado muy endeble, siempre ha sido muy frágil, siempre ha estado sujeto a desastres, les dicen naturales, pero son humanos, como el que acaba de ocurrir ahora. El tráfico de drogas, que también aporta divisas, ¿no? Pues hay que incluirlo en las cuentas, pues ni modo que no lo incluyan, ¿no? Se complementaba esto con decir, bueno, vamos a exportar carne humana. Está buenísimo, nuestra carne humana es bien barata. Y además teníamos a tiro de piedra, detrásito del río, al principal mercado de exportación. ¿Qué mejor negocio? Y además hasta se podía vender la carne humana aquí, en el país, con la implantación de maquiladoras. Y así lo hicieron. Así nos insertaron en la economía mundial. Pero hubo problemas. El negocio no funcionó tan bien como ellos pensaban, porque resultó que la mano de obra mexicana no era tan competitiva como ellos habían pensado, porque la mano de obra china era más barata, y la vietnamita, y la indonesia. Y no se estaba vendiendo bien la mano de obra mexicana. ¿Qué hacer para hacerla competitiva en los mercados mundiales? Pues bajarle el precio.
devaluarla, lo cual significaba devaluar a toda la población, restarle valor a toda la población. ¿Cómo se mide el valor de la gente, el valor económico de la gente? Desde una postura ética como la que nosotros tenemos, la vida humana simplemente no tiene valor. El valor de cada vida humana es incalculable. Pero hablen ustedes con un vendedor de seguros y les va a decir, ¿cómo que la vida humana no tiene valor? Yo trabajo cotizándote a ti, diciendo cuánto vales. Vayan con un empleador y les va a decir, por supuesto que va, hombre, te hago el cálculo muy fácil. Vales el resto de tu vida laboral útil, los años de vida laboral que te quedan, y si quieres eso lo divides entre 280, que son los días pagados, y lo divides entre 5 o 6, que son los días a la semana que trabajas, y lo divides además entre 3, que son los turnos, los 3 turnos del día, y entonces te queda un remanente de 8 horas diarias por el tiempo que te quede de vida útil como asalariado, y vas a ver cómo si yo puedo tasar y decir, tú vales 1,000 pesos, tú vales 7,000, tú vales 8,000. Así lo hicieron, Así lo hicieron y nos empezaron a devaluar. El referente más inmediato, desde luego, es el salario. Se vinieron, a principios de los años 80, las políticas de contención salarial y de congelación de los salarios. Algunos de ustedes que hayan vivido esa época lo recordarán. Se vinieron las épocas de los pactos con De la Madrid. Se empezó a atentar contra lo que le agregaba valor a la población, que era la salud, era la educación, eran los derechos, eran los servicios, era el bienestar. Eso hacía a una población valiosa, y eso empezaron a socavar para que la población perdiera valor, para podernos vender en los mercados mundiales. Desde luego, hay otros criterios para medir el valor. Por ejemplo, los valores. Por ejemplo, los principios. Por ejemplo, la ética. Y desde 1988, en forma sistemática, el sistema político emprendió una campaña para despojarnos de nuestros principios éticos y reemplazarlos por unos que fueran compatibles con la inserción en el mercado mundial. Este país ha sido desde siempre, y sigue siendo en buena medida, un país de principios gregarios, un país de principios colectivos, un país de comunidades, un país de familias, un país de barrios, de cuadras, de bandas, de sindicatos, de uniones agrarias, de ligas campesinas, de cooperativas. Eso lo empezaron a destruir, y empezaron a decir, no, a ti que no te importe el de al lado, tú tienes que triunfar, tú tienes que hacerte rico, tú tienes que competir, tú tienes que ser productivo, tú tienes que ser rentable, y nos lanzaron todo este bombardeo para quitarnos valores que también nos dan valor y nos daban valor en aquel momento. Y nos empezaron a quitar derechos, nos empezaron a quitar poquito a poco toda suerte de derechos, nos empezaron a quitar también propiedad, porque a fin de cuentas, los mexicanos todos éramos dueños de la industria paraestatal. Pues nos la quitaron, para que valiéramos menos. Si tenemos menos patrimonio, valemos menos. ¿Y dónde están las líneas aéreas? ¿Y dónde están los bancos? ¿Y dónde están las telefónicas? ¿Y dónde están los ingenios? ¿Y dónde están los ferrocarriles? Pues ya no los tenemos. Nuestro patrimonio se ha reducido a los huesos, se ha reducido a Pemex y a lo que queda de la Comisión Federal de Electricidad. Así nos han ido quitando valor. Las consecuencias de esto son terribles, son devastadoras. Miren ustedes, hace unos meses o un año, una estudiante colombiana, a la que no conozco, me preguntaba por internet por la razón verdadera de los feminicidios en Ciudad Juárez. Porque se ha dicho que era un egipcio que vivía del otro lado, que se pasaba, mataba mujeres, se regresaba, lo agarraron, lo metieron preso, siguieron muriendo mujeres.
Y entonces agarraron a unos que dijeron que eran cómplices del egipcio, que el egipcio desde la cárcel los mandaba a cometer asesinatos para que pareciera que no era él. Y después dijeron que eran los narcos en sus fiestas lujosas, y dijeron que eran traficantes de órganos, y dijeron que eran satánicos que hacían rituales, y también han dicho que no, que lo que pasa es que los maridos juarenses son muy celosos, entonces acuchillan a sus mujeres. Es decir, se ha dicho de todo, ¿no? Y esta muchacha, este estudiante me decía, bueno, pero ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Y me puso a reflexionar, y de pronto encontré la razón por la cual se comete feminicidios en Ciudad Juárez. Y es muy simple. En Juárez se asesinan mujeres porque se puede asesinar mujeres. Porque no pasa nada si asesinan a una mujer. Porque de todos los feminicidios ocurridos desde tiempos de Salinas y de Zedillo, no se ha hecho justicia. ¿Y por qué no se ha hecho justicia? Porque este segmento de la población ha sido uno de los más devaluados en este proceso. Es decir, son mujeres migrantes que dejan atrás a sus familias, que no tienen sindicato, que no tienen seguridad social, que no tienen derechos, que no tienen acceso a la educación, a la salud, a la cultura, que luego son madres solteras, que están en un estado de invulnerabilidad total y que salarialmente valen 2,000 pesos. El problema es que hacer una investigación policial de un homicidio cuesta 50,000 pesos. Ni siquiera se hacen el cálculo, ¿eh? Investigar la muerte de una chavita anónima, que a nadie le importa, gastarnos un dineral en eso, no tiene caso. Otro ejemplo terrible de este proceso de devaluación: los mineros de Pasta de Conchos. Cuando ocurre este asesinato industrial en Pasta de Conchos, me voy a parar porque acá me tapa la bocina. Cuando ocurre este homicidio industrial, la reivindicación primera de los familiares, de los sobrevivientes, de los compañeros, de los mineros, es: sáquenlos, vivos o muertos, pero sáquenlos. Y se viene una reivindicación también: bueno, indemnícennos, nos mataron a nuestros parientes. Y se viene una negociación muy larga, un toma y daca, un regateo muy feo con la vida humana. Y en algún momento, como 9 meses, un año después de la tragedia, la empresa, Grupo Minero México, hace una propuesta que dice: es mi última palabra, lo toman o lo dejan. Ofrece, fíjense ustedes, 102,500 pesos por minero muerto. A mí el dato me llamó la atención porque dije: ¿cómo calcularon los 500 pesos? ¿Por qué no 100,000? ¿Por qué no 150,000? ¿Por qué 102,500 pesos? La cifra me saltó, porque además yo la había visto en algún lado, y de pronto caí en la cuenta que era lo que costaba en ese tiempo un Atos, un coche Atos. Exactamente costaba eso, 102,500 pesos. Es decir, les estaban diciendo a las viudas, a los huérfanos: cómprense un coche Atos, vuélvanlo taxi, ya resolvieron su bronca, ahí está, eso vale su muerto. Y se los estaban tasando alto, y estaban siendo muy generosos, a juicio de la patronal y a juicio de las autoridades corruptas del trabajo, del Foxato y del Calderonato, de las que uno ya no quiere ni recordar el nombre. En este proceso hemos vivido durante 3 décadas, en este proceso en el que nos han estado restando valor. Y estas reformas de segunda, tercera generación, porque ya llevamos muchos años en que nos están haciendo reformas para saquearnos, son la última fase de este proceso devaluatorio. Es muy importante ver este paquete de reformas como una sola cosa, porque no son cosas distintas, forman parte de un mismo paquete. Es lo que se llama un plan de choque, es lo que se llama un paquete anticíclico. Es exactamente lo que le han estado haciendo a los griegos, lo que le han estado haciendo a los españoles,
y lo que nos hacían en México, por órdenes del Fondo Monetario Internacional, en tiempos de la Madrid, en tiempos de Zedillo, ¿no? Todo el sexenio de Salinas fue un paquetazo, que consiste en tres cosas muy simples: aumentar impuestos y tarifas, vender bienes públicos y quitarnos derechos. En la combinación que ustedes quieran, eso es lo que han estado haciendo, y eso es este paquete de reformas del Peñato. Nos quitan derechos, nos quitan conquistas por vía de la reforma laboral A, que es la reforma laboral que aprobaron cuando todavía estaba Calderón en la presidencia. Luego nos siguen quitando derechos por vía de la reforma laboral B, que es lo que ellos llaman reforma educativa, que no tiene nada de reforma educativa, que son las reformas laborales, ustedes lo saben perfectamente mejor que yo. Luego privatizan por la vía de la reforma energética, dicen, pues Pemex, ¿no? Ahora es lo que queda. Y luego nos incrementan los impuestos y las tarifas por vía de la reforma fiscal, que va pegadita de la mano con la reforma energética. Es decir, ellos saben que van a perder presupuestos cuando le entreguen a la iniciativa privada la renta petrolera de México. Y lo que ellos van a perder, es decir, ellos no van a perder nada, ellos se van a embolsar todo el producto de la corrupción de las ventas de la industria petrolera, si es que lo permitimos. El Estado va a perder, las arcas, el erario va a perder. Ese hueco que queda en el erario, ¿cómo lo subsanan? Cuando el dinero de las ganancias petroleras ya no esté fluyendo a las arcas nacionales, sino a los bolsillos de los accionistas de las petroleras transnacionales y nacionales. Pues subiendo impuestos, elevando los impuestos, así de simple. Ese es el sentido de estas cuatro reformas, vistas en conjunto, vistas en paquete, es seguir el proceso devaluatorio. Pero ustedes perfectamente saben, y por eso están aquí, que todo tiene un límite. Que todo tiene un límite y que la paciencia popular también tiene un límite. Y llega un momento en el que nos han devaluado tanto que nos dejan sin nada que perder. Llevamos 7 años metidos en una guerra, que es otra forma de decirnos la vida humana de ustedes no vale nada. Llevamos 7 años de crisis económica, contando los 6 del Calderonato y casi el primero que lleva Peña, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos todos, que se hacen ellos y que nos hacemos nosotros, es ¿cuándo, por qué y en qué momento se va a derramar el vaso? Eso no lo sabe nadie, eso es un gran misterio. Eso puede ocurrir esta noche o puede ocurrir dentro de un año. Pero a mí lo que me queda claro es que el vaso está muy cerca de desbordarse. Y que el vaso se desborde no necesariamente es una buena noticia. Siempre puede haber algo peor, ¿no? Como sabemos, las piezas de museo que hemos vivido desde Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, siempre puede haber algo peor, ¿no? Hasta que ya no puede haber algo peor. Y a mí me parece que en este contexto es inapreciable la lucha que ustedes están dando, porque es una lucha, no como se ha dicho, por el desorden, por la anarquía, por la hueva, no, es una lucha por la defensa de principios éticos y de principios constitucionales. Hoy en